todos, no todos. ¿Leyeron el material? Ay, pastora, yo no me ha acabado tiempo, pues tampoco, así que tampoco me duermo, pero sí estaba ocupadita. No te oí, Janet, no te oigo, hermosa. Pues que realmente yo no alcancé, he estado como ocupadita, pero yo este fin de semana lo veo mañana. Bueno, pastora. Bueno, mamita. Bueno, el ideal es como ir teniendo en cuenta que hay personas que piden y no reciben porque piden mal, porque hay estorbos en las oraciones. ¿Sí? Y Pues eso es importante. la verdad yo tampoco lo he podido leer, Paz, pero con la ayuda de Dios, y eso que mañana me toca ir a la oficina otra vez, pero, mm, pero yo creo que con la ayuda de Dios mañana por la tarde estoy ahí leyendo. Pero lo leemos juntos ya que estamos aquí, Listo, Bueno, su ¿no? merced. sí, perfecto. Pues no sé. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Ay, sí, yo tampoco los he podido leer. compartámoslo. Sí, pastora, que no vamos. Es que me pasó que ya que Voto tuve que porque sí. atender una llamada urgente de parte de la pastora Zule y digamos que me faltaron como 20 minutos de clase. Entonces ya fui a volver a mirar y ya se había cerrado la sesión. Entonces sí me gustaría. Ricardo o Brandon pueden compartir pantalla, pueden compartir como para que no se me vaya a caer mi internet. Bueno, Por favor, colabórenme en alguno de los dos. listo, ya lo comparto. Ya lo coloqué ahí, pero entonces sería bueno. De pronto sí me gustaría hacer una observación que estaba ligado cuando yo pregunté el miércoles, que bueno, cuando decía que las personas que no trataban con cuidado a la esposa, que yo pregunté, venga, ¿y los solteros cómo es? De pronto de pronto un estorbo que Brandon Ramírez sí tienes es que si se molestan, o sea, como también les había compartido, un estorbo de Brandon Ramírez en la oración es que Brandon sí se molesta y ha dejado pasar en ocasiones, ha dejado que el enojo pase hasta el otro día. Sí. Bueno, cuando nosotros estamos así temperamentales, que a veces nos irritamos, que estamos en esos días, pues hay que orar primero por nosotros. Siempre en el que se crea firme, mire que no caigas. Recuerde que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Entonces siempre hay que trabajar primero nosotros. Vamos a trabajar en cuidar el corazón, porque es que a veces no cuidamos nosotros mismos nuestra salud espiritual. Sí, y es importante cuidar el corazón. Es bastante importante mantener el corazón limpio. Y a veces cuando uno se disgusta, porque nos podemos disgustar, ¿sí? Y es más, ahí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que usted se puede enojar, pero dice que no se ponga el sol. O sea, que quiere decir que usted puede durar todo el día enojado, pero tiene que acostarse en paz, tiene que orar y remitir la falta. Y esto es un ejercicio, por eso Jesús dijo 70 veces 7 y más. ¿Por qué? Porque es un ejercicio continuo, sobre todo en la convivencia. ¿Sí? Porque nosotros podemos llegar a tener desacuerdos con los hijos, desacuerdos con el esposo, con la esposa, ¿sí? Y cuando uno tiene esos ciertos desacuerdos, el tener desacuerdos en la convivencia, eso hace que haya diferentes formas de estorbar el corazón. Entonces una persona no tiene paz para pedir, desafortunadamente pide y no recibe. Y hay gente que me ha dicho eso.
me ha dicho, pero es que yo llevo tanto tiempo pidiendo, pero es que mire, entonces yo siempre les llevo, examínate, mira, y estos estorbos, son 14 estorbos o 15 estorbos, y los principales estorbos somos nosotros mismos en nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, la vista, el oído. Siempre no somos a veces nosotros mismos, aún siendo nacidos de nuevo. Y ahí dice que usted se puede disgustar, no quiere decir que usted ande disgustado. Acuérdese que tenemos libertad en Cristo, no para andar pecando. Nuestra libertad con que Cristo nos llamó es para vivir en el Espíritu. Pero vivir en el Espíritu implica empezar a negarnos más y más a las obras de la carne. Más y más, mucho más. ¿Sí? Entonces, es necesario dejar que mengue yo y Cristo viva en mí. Como ya hicimos una relación, un compromiso, ya decidimos abrirle la puerta del corazón nuevo y que Él entre y sea nuestro Señor, nuestro amado, pues ahora lo que tenemos que cuidar es esa convivencia, esa relación, no entrar en una rutina, mantener un ambiente de paz. Pero si yo me disgusté por algo y no estoy de acuerdo en algo, para guardar mi corazón, lo primero que tengo que hacer es hablar. Tengo que hablar con la persona. Mira, estoy disgustado por esto. Mira, estoy disgustada por esto. ¿Sí? No estoy de acuerdo en estas cosas, no me parece. Y eso no estás pecando. Si tú lo haces saber y sobre todo a los que tú convives. No estoy de acuerdo, esto me está incomodando, esto no me trae paz. Pues es importante hacerlo saber, ¿sí me hago entender? Porque a veces creemos que porque somos nacidos de nuevo o de pronto pensamos que no podemos decir no me parece tal cosa o no estoy de acuerdo de tal cosa. Y es necesario conocer esas diferencias y ayudarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros. Y recuerden que debemos pedir amor. El desarrollo y el fluir del amor es en esas diferencias, ¿sí? Ya nacimos de nuevo, ya tenemos el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo estar en desacuerdo con alguien de la casa y el desacuerdo se me está convirtiendo en un enojo. El desacuerdo es cuando no estoy convencido o tengo paz o razono y digo eso no es correcto, ¿sí? Lo que está pasando, no estoy de acuerdo que compres el carro, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que, pues no sé, a veces no estamos de acuerdo en cosas, ¿sí? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Decirle a la otra persona, dialogar, decir, mira, yo no estoy de acuerdo, vamos a orar, ¿sí? Pero llega un momento que como personas, todos nosotros aquí, somos conscientes que si dejamos pasar el desacuerdo a un enojo es cuando ya se va alterando los sentidos, ya voy involucrando las emociones, los sentidos, los pensamientos, y entonces, al estar involucrando los sentidos, los pensamientos, entonces ya me voy poniendo así como colorado, ya voy abriendo los ojos y ya no quiero comer, ya no quiero hablar, ya eso pasa, ¿no? Entonces, por eso, ya para no dejar que se altere ni el ambiente, ni las neuronas, ni altere yo el libro de las obras y aparezca ahí escrito ese enojo, sino que yo ya empiezo a remitir, empiezo a orar por la persona. Recuerden que el que ofende, por lo general no pide perdón el que ofende. El que está ofendido es el que debe pedir perdón, ¿sí? Porque tenemos ya el conocimiento y debemos pedir perdón cuando nosotros nos disgustamos, ¿sí? Y no me parece y no estoy de acuerdo y tengo que decirle que habló mal o que dijo y no estoy de acuerdo. Entonces la persona le puede decir a uno, no, yo tampoco estoy de acuerdo y eso que usted es cristiano, eso que usted es cristiana, entonces mire, ¿qué va a hacer?
Entonces yo, bueno, uno de los dos debe perder para ganar, uno de los dos debe llevar la milla y por lo general es al que tiene conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes y yo le doy gracias a Brandon porque él expresó esto, la convivencia con papás, hijos, suegros, ¿sí? Esposo, esposa, muchas veces no es fácil porque somos personas diferentes. Y por más que todos en la casa sean cristianos, no todos van a pensar igual ni sentir igual. A veces es necesario hasta las discusiones para conocernos qué hay en el corazón. A veces es necesario los desacuerdos para ponernos de acuerdo y dejar que el Señor se glorifique. ¿Listo? No sé si me hice entender. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Yo tengo un Bien, detalle. Pastora. Y Amén. en cuanto a los resentimientos, es por no perdonar, ¿sí? Sí, es cuando se guarda el enojo y el enojo, si llega a pasar a la ira, es pecado. Sí, porque toda ira es pecado. Entonces el enojo, cuando yo ya dejo que ese enojo lo conservo y dejé que se pusiera el sol y días, se convierte en una raíz de amargura, en un resentimiento, en un enojo mayor, un veneno, eso envenena. Y no solo que envenena a la persona, sino que puede envenenar a otros, puede estar contaminando a otros. Pastora. Pues, no guardar nada de eso. Pastora, Dime. si me escuchas, es que no estoy segura si me están escuchando bien. Sí, sí te escucho, linda. Bueno, a mí me pasaba, yo tenía, no sé si eso es un estorbo, yo empezaba a orar y empezaba a llegar a mi cabeza preocupaciones porque mi tío no se sabe, no ha llamado, que porque mi mamá tal cosa que está sufriendo y yo no sé qué dolores, quién sabe qué enfermedad sea. O sea, me atacaba como esa preocupación por uno y por otro, me llegaba en el momento que me sentaba a orar, no, que me arrodillaba o que me sentaba a orar. Entonces alguien me dijo que tenía que empezar a orar por ellos, cada vez que me llegaba a la cabeza alguien, o que el vecino, o que la vecina, o me acordaba del colegio, cualquier cosa. Entonces, sí me dijeron, cuando le llegue eso, deténgase un momentico y ore por esas personas, por cada vez que le llegue. Y así me tocaba, hasta que llegó el momento en que ya podía orar bien. Fue muy buena táctica, pero no sé por qué me sucedía y no podía orar. Era cada vez que me sentaba a orar, me llegaban las preocupaciones por diferentes personas, familia y eso, pero es que me llegaban en ese momento, no sé por qué. Lo que tú dijiste al principio era una perturbación, ¿sí? De hecho, todo lo que perturba y no hay paz, no hay una conciencia limpia, pues es precisamente porque no se ha orado como conviene, soltando las cargas de impiedad, porque también hay que hacer eso, el ayuno y se deja ir libres a los oprimidos, entonces implica perdonarse uno mismo también, soltar esas cargas de impiedad quiere decir eso, yo no conservo enojo, no conserve cosas. Yo sé que es bueno que nos conozcamos. Eso es bueno que nos conozcamos y conocernos el enojo y conocernos el carácter, ¿sí? Y cómo actuamos, o sea, cómo actuamos antes de nacer de nuevo era una cosa terrible, pero al nacer de nuevo ya nos da dolor, ya pensamos para hablar. Y si tuvimos una reacción y hablamos apresuradamente, entonces ya la misma conciencia del Espíritu Santo nos reargulle y nos hace caer en cuenta, hablaste mal, dijiste esto mal. Entonces ya me siento incómodo, voy a orar y me llega el pensamiento. Entonces ya empieza a orar. Si le llegó el problema, ora por el problema. O sea, esto con mi hermana Janet es fundamental en mantener una relación limpia, una relación pura con el Señor. ¿Listo? Vamos a leer los estorbos de la oración para los que no estuvieron. Esta fue una tarea que me hizo Mauricio Ríos.
excelente tarea, me gustó mucho porque no los tenía ilustrados, pero él lo hizo así en diapositiva. Entonces, el primer estorbo pues es la incredulidad, porque de cierto os digo que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en el, perdón, aquí dije mal, y así, y no dudar en el corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, el mismo versículo me está llevando a evaluarme, ¿sí? Cualquiera que dijera este monte, o sea, ojo que la incredulidad le puede suceder a cualquiera, ¿sí? Pues la incredulidad es poner en tela de duda o de cuestionamiento la veracidad de algo. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que sí se puede mover un monte? ¿Será que sí se puede echar en el mar? Entonces, pues como un monte es tan grande, hijo, por eso Jesús puso un razonamiento así, un monte, cójalo y échelo en el mar. Y pues una persona va a razonar, no, pero si el monte es grande, pero ¿quién va a mover ese monte? Y en el mar, y más en el mar, ¿sí? En Bogotá, yo que voy a echar Monserrate hasta allá, hasta Cartagena, ¿cómo haría yo eso? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces ahí nos vamos evaluando que lo que dijere, dice, y no dudar en su corazón. Por eso fue importante lo que dijo Ricardo. Dios nos habla al corazón y nosotros debemos evaluarnos desde el corazón. Y cuando estoy orando, como decía ahorita Janet, y me llegan muchos pensamientos, recuerde que es la abundancia, el corazón habla la boca, pero también los pensamientos salen del corazón. Sea un corazón malo, un corazón bueno, sigue pensando, ¿sí? Ya el corazón nuevo sigue pensando, sigue razonando. Por esto vamos a trabajar mucho, examinarnos, que no haya estorbos, que no haya incredulidad, que haya paz, que yo pueda confesarlo, decir lo que estoy pidiendo, dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere, ¿sí? Que será hecho lo que dice. Ojo, hay que abrir la boca. Y lo que diga le será hecho. Esto no es positivismo, pero sí es que podamos desarrollar con toda libertad, confesar. Que nos acaba de testificar Ricardo, que prendió la camioneta, pero él dijo, le tocó irse a pie, entonces, ¡pum!, se apagó. O sea, como que, oiga, Ricardo, ojo con lo que dice, porque sus palabras pueden anular el milagro, ¿sí? Y a todos nos pasa, a veces hablamos mal, entonces aquí no solo está el dudar, que se duda desde el pensamiento y el corazón, sino que también está el hablar, lo que diga. Y si yo no hablo conforme a la fe y hablo mal porque estoy creyendo mal, cuando yo hablo y expreso lo que estoy creyendo, eso hace que yo literalmente pueda llegar a alterar un milagro. ¿Listo? Siguiente, hijo. Paz. Dime. Y para ese estorbo de la incredulidad, Jesús dijo en Marcos 9, ¿sí es 9 qué? 9:29, cuando le llevaron cuando un señor llevó al hijo y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y entonces él preguntó, bueno, ¿y por qué sus discípulos no pudieron? O le dijeron que los discípulos le preguntaron que por qué ellos no habían podido. Y él les dijo que este género, pero no era hablando del demonio, sino hablando de la incredulidad, dijo, y este género no sale sino con oración y ayuno, o sea, para quitar ese estorbo, Y ayuno, muy bien, Ricardo. porque sería muy bueno, mi paz, en esta clase, dar el estorbo, pero también tratar de mirar cuál es la solución. Bueno, La solución esa es la tarea que yo le dejo, búsqueme la solución. ¿Sí usted cómo ha cambiado? Compréteme la tarea, vea. Bueno, pues a mí ya me dio la solución. Pero es interesante, mire tan lindo
como ustedes que son el grupo élite de 3.000 obreros como cabezas, ustedes están ya avanzados en el conocimiento, llega un momento que ustedes ya razonan con mayor amplitud en las escrituras, ¿sí? Obvio que nosotros, yo quise presentar los estorbos porque estamos hablando de la oración. En el pénsul, todos los pénsul me van a llevar a hablar de la oración, ¿sí? Pero nosotros cuando pensamos en el término de la oración, a veces pensamos que solo dirigirnos con los 5 pasos y ya, ¿sí? Pero hay gente que se puede hacer los 5 pasos y tiene todos esos estorbos, por eso repite las peticiones o por eso no recibe o por eso se amarga, se estresa, no vuelve a pedir, se desanima. Entonces, la incredulidad es darle mucho lugar al razonamiento. Yo debo ser una persona de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces yo debo evitar dudar, evitar razonar. Y si llego a razonar, porque es inevitable que se llegue a parar un pajarito en su cabeza, el punto es que usted lo deje hacer nido, ¿sí? Usted le llegó un pensamiento, ¿será que sí? No, usted mismo lo rechaza. Ahí mismo tiene que un texto bíblico, ¿sí? Y una palabra diferente a lo que está pensando, menciónela, ¿sí? Ejemplo, le dolió la cabeza, le llegó el pensamiento, es COVID. Entonces usted rechaza ese pensamiento con la espada del Espíritu. Usted inmediatamente habla, inmediatamente, ¿sí? No, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, soy curada. Jesús se llevó las dolencias, las enfermedades. Reprendo ese malestar, echo fuera ese malestar de mi cuerpo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y empezar así, no es miedo, pero pues obvio, nos puede dar una gripa. Pero llega un momento que las personas se sugestionan tanto. Recuerden que el COVID no se ha ido y muchas personas se siguen contagiando y aún vacunados les dicen, bueno, tiene que seguirse cuidando, no es 100% la seguridad. Entonces, pues claro, la duda está, ¿sí? Entonces, no, que ya van a abrir los negocios y la gente protestando y resulta que se abrieron los negocios y las ventas están malas. Entonces la gente, no, pero no voy a vender, no, pero eso para qué no, pero estoy quebrando, no, pero el presidente, todo eso hay que combatirlo, ¿sí? Todo eso, continuamente yo en el centro de Bogotá le decía a los comerciantes o a los clientes, a las personas, ¿sí? Les corregía eso. Yo sé que a veces hablamos mal, pero yo aprendí en el comercio a decir que están en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, ¿sí? El mundo, los clientes, las ventas, el ambiente puede estar en crisis, pero nosotros estamos en Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Y habían amigos, personas que decían, no, hoy está malo. Yo le decía, hoy no, hoy es un día de bendición, es un día próspero, un día de ventas. No, pero es que no he bajado bandera. No se preocupe que para bajar bandera todavía tiene 10 horas, 12 horas. Y yo trataba de estar combatiendo esas malas palabras, ¿sí? Entonces, eso en el área en el que yo trabajaba, ¿sí? Pero hay situaciones que a veces hablamos mal y eso genera que se active la incredulidad. Es inevitable que usted piense o dude, ¿sí? Paz, Pero pastor. su merced me recuerda una cosa, de pronto me van a regañar, pero a mí me gusta, digamos, algunos tips psicológicos que dan como trucos, digamos, como digamos, para manejar un público, todo ese tipo de cosas. Entonces decían, bueno, si usted sea, por ejemplo, muy duro, si usted es muy duro consigo mismo, entonces, no sé, párese, diga así, de pronto tengo un ejemplo, soy inseguro, pero yo, pero yo tengo esta habilidad, yo tengo esta fortaleza que destaca. Entonces reconocía su debilidad, pero ponía también una solución. O sea, eso es bonito. Pues no sé, se me acordé de eso. bueno, Brando, todo sirve, todo sirve. Sí. Recuerden que estamos desaprendiendo.
Y pues el Pastora. aprendizaje es teórico práctico. Yo les puedo dictar a ustedes mucha teoría, pero yo no quiero que ustedes sigan llenando cuadernos y agenda y cabeza, pero no cojan la práctica. ¿Listo? Entonces a mí me gusta trabajar la praxis del evangelio. Me disculpan de pronto y soy repetitiva, pero hay que hacerlo. Dime, Sí, Janet. Pastora, que uno a veces, uno no debe hacer acepción de personas ni nada, ¿no? Pero hay a veces en que uno empieza a hablar con alguien, no tiene una compañera de trabajo, o de vecina o algo, y con solo empezarla a escuchar a hablar o intercambiar una idea o algo, ya sabe uno que es una persona negativa. Las personas como que trata uno de alejarse un poquito, aunque yo he tratado, pues lo digo por una vecina que, mejor dicho, yo cruzo con palabra con ella y ella está criticando o está de pronto, no, que estoy enferma, que es que eso me va a dar así. Y yo le he hablado, no, tiene que cambiar su manera de pensar y tal, pero llega un momento como que lo sacia uno y yo no sé, le parece a uno o le pasa como que le parece a uno que le va a pasar ese pesimismo, entonces es difícil, pero si hay personas que desde que hablan son pesimistas y inseguras, o sea, así digan que tienen a Cristo, que conocen, pero uno dice, pero ¿por dónde? No, no se lo veo por ningún lado. Era ese comentario. Sí, Paz, lindas. es que Las malas también, conversaciones corrompen las buenas costumbres. sí, es que también, pues hay personas tan negativas, Paz, que ellas se desmayan y no vuelven en sí, sino en no. Pero el problema, eh, el problema grande es ese negativismo o eso que sale de la boca de las personas es lo que realmente está en su corazón, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay muchas personas aún en la iglesia, metidas en la iglesia, con mucho conocimiento, pero ¿cómo sabemos lo que una persona cree? Por lo que habla. Porque se puede estar orando y se puede estar pidiendo, ¿sí? Y podemos estar diciendo muchas cosas en oración. Y de pronto, Señor, yo te pido tal cosa, por favor, en el nombre de Jesús, actúa. Y sale de la oración y se encuentra con alguien y no, ahí en la mala, ahí en la lucha, ahí llevando tal cosa, llevando tal otra. Sí, entonces, ¿qué es lo que realmente cree? Que está en la mala, que está en la lucha, que hay sufriendo, que llevando del bulto. Eso es lo que realmente cree porque sale de su corazón. Así en la mañana haya hecho la oración y haya estado y lo que estamos enseñando aquí, gracias a Dios, no es positivismo, ni negativismo, ni cosas de esas, pero si realmente la palabra de Dios no está morando en nosotros, pues no vamos a tener argumentos con qué sacarlo. Y si en mi corazón está el no, ahí llevando, ahí pasándola, sufriéndola, no sé qué tal, pues eso es lo que está en el corazón y realmente la palabra no mora, porque una cosa es saberla y otra cosa es tenerla en el corazón. Sí, Yo puedo señor, saber muy mucha bien. Biblia. Nosotros podemos saber muchísima Biblia, Pastor, pero nosotros podemos saber mucha Biblia, pero el hecho de que sepa mucha Biblia, la tengo solamente en la cabeza y como dice la pastora, me vuelvo cabezón, pero si no la aplico a mi vida y si no está en mi corazón, solamente soy alguien que sabe Biblia, pero no conoce a Dios. Pero Solo falta oidor, pastora, solo oidor y no pastora, hacedor. oiga, pastora, habla de Elmira. Mire, Sí. pero a veces se da el caso, pastora, de que la persona puede, digamos, como dice Ricardo, conocer la palabra y creerla, pero a veces falta uno cambiar, disponerse a cambiar de vocabulario, porque como ha sido una costumbre venir hablando de cierta manera, aunque tiene el conocimiento de la palabra, la costumbre continúa. Entonces, hacer un trabajo, una terapia de cambiar esa forma de hablar, porque la persona tiene el conocimiento y aún cree, pero no ha hecho la terapia para cambiar esa manera de
digamos, de manifestarse, de hablar, que de verdad haya esa congruencia entre lo que yo conozco, entre lo que yo creo y lo que yo digo. Amén. Sí, muy bien, Edelmira, muy bien. Pastora, es también Renovar el que entendimiento. empezar a hacer esa confesión de lo que ya sé. Por ejemplo, hoy mire, por ejemplo, un testimonio hoy, y teníamos que resolver unas cosas del equipo, que el pelado me dice que había estado tratando y no había podido. Yo llego y una vez dije, no, listo. Yo llego, oro, le digo, y ahora damos la orden para que en el nombre de Jesús se cumpla conforme a lo que necesitamos. Inmediatamente empieza a trabajar y se da. Entonces también que yo ya tengo todas las herramientas, empiece a hacer esa confesión, pero con la autoridad que Dios nos ha dado a todos, podamos hacerlo, y entonces ahí nos iremos afirmando día a día en esa palabra que Dios nos ha entregado. Gracias y bendiciones. Bueno, muy bien, Francisco, pero recordemos la regla que no es positivismo, no es hablar solamente positivo, sino llegar a orar y hablar conforme a las escrituras. El versículo anterior decía, lo que diga le será hecho, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Entonces yo siempre debo orar, Señor, coloca en mí esos versículos que me lleven a hablar bien, ¿sí? Porque otro estorbo es no orar conforme a la palabra de Dios. Entonces, si no hablo, si no oro, si no me evalúo, dice que todo lo que pidiéremos orando, creed que lo recibiréis. Entonces yo me voy examinando. ¿Por qué estoy orando lo que estoy orando? Recordemos que uno de los pasos es la solución al problema. Hay diferentes soluciones. Para algunos la solución es la sanidad, para otros la solución es ir al médico, ¿sí? Que para otros la solución es que le entreguen los medicamentos. Entonces yo no puedo cuestionar la solución que la persona tenga, pero sí puedo llegar en un momento dado a pedir que el Señor nos dé sabiduría en cuanto a hablar conforme a las escrituras, en cuanto a tener el entendimiento renovado. Lo que pasa es que la renovación de nuestro entendimiento, esa renovación es el crecimiento que yo ya obtengo a medida que voy profundizando en las escrituras. Ricardo mencionó algo muy lindo que yo lo vivo continuamente, y es oír la voz de Dios, ¿sí? Y me pasa exactamente igual. Quizás estoy por ahí haciendo un oficio y me llegó al pensamiento algo que tengo que decir o hacer. Me llegó la voz de Dios a través de un versículo, me llegó el versículo, ¿sí? Porque he leído continuamente las escrituras. Entonces me llega el versículo, me llega el pensamiento, la escena de alguna historia, algún relato bíblico, ¿sí? Y de repente me llega al pensamiento, esto me hace ir a razonar y hacerlo conforme está ahí. Recuerde que nosotros debemos usar nuestros sentidos a favor del evangelio y presentar nuestro espíritu, alma y cuerpo en el evangelio, porque usted solamente lo puede tener con la mente. El apóstol Pablo decía, con mi mente sirvo al Señor, pero mis miembros me llevan a pecar. Entonces era exactamente lo que decía Ricardo, no solo tener el conocimiento en la mente, sino pasarlo a que sea vida en el corazón, a que me dé ese latir de mi corazón, que esté en las venas de mi sangre, que fluya en mis sentidos, en mi boca. Por eso sí debo ayunar. Si yo veo que constantemente hablo mal, soy negativo, pues me hace falta Biblia. Y debo orar preventivamente, Señor, toma dominio de mis palabras, pon candado en mi boca, ¿sí? Uno cuando se enoja habla muy mal. Yo no he visto ninguna persona enojada, disgustada, que hable diplomáticamente. Eso es ocasional, ¿sí? Pero yo he visto personas enojadas que sale ese disgusto y se dice lo que se piensa, ¿cierto? Entonces, por eso debemos ser preventivos, porque la solución para unos es una cosa y para otros es otra.
Entonces yo debo ser muy preventivo. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, dame sabiduría. Ponga palabras sabias en mi boca. Por favor, esa palabra que está escrita en la mente, en el corazón, recuérdamela en el nombre de Jesús. Porque a veces orando, oramos mal y bueno, a algunos les parece mal. Sí, yo he hecho oraciones que yo rasgo mi corazón, he hecho oraciones que a unos no les parece, pero llega un momento que cada uno pues daremos a cuentas a Dios porque uno dice de una forma, otro dice de otra. Entonces, ¿qué me debo evaluar yo? Señor, estoy orando bien, dije lo que era correcto, oré con incredulidad, oré con una carga emocional, oré con un corazón enfermo, estoy orando con resentimiento, todo esto hay que evaluarnos, ¿sí? Estoy orando con duda, ¿sí? Sánalo o llévatelo, porque a veces hay unas oraciones ambivalentes que tienen dos sentidos y ese tipo de oraciones que tengan dos sentidos, ese tipo de oraciones pues obvio no va a recibir porque está pidiendo dos cosas, usted está confundido y no tiene claridad de una sola. ¿Listo? Dios puede dar las dos, pero usted está poniendo en tela de juicio si puede sanarlo o se deba morir, ¿sí? Que se quede o que se vaya, que cambie o llévatelo, ¿sí? Que cambie o nos separamos. Porque hay cosas así, ¿sí? Hay situaciones así, feas, bruscas, y uno debe examinarse. ¿Listo? Paz, alguna vez a mí me pasó algo y yo ese Amén. día, a mí ese día me pasó algo muy chistoso. O no chistoso, sino que yo llegué a donde nos congregábamos y habían dos personas, dos mujeres hablando. Y yo me puse, pues, no era sapo, sino que me tocaba estar ahí porque pues era donde íbamos a ayunar. Entonces, una de las personas decía, no, y esa mujer terrible, eso le hacía a ese pobre hombre, lo insultaba, lo regañaba, no sé qué, no le daba de comer, no sé cuántas, y sé qué más, y yo las miraba a las dos. Y pues una le estaba poniendo cuidado, la otra es la que estaba hablando. Y cuando medio hubo como un espacio, yo dije, y una de la que estaba hablando era separada. Entonces yo le dije, le dije, fulanita, y ahí fue donde te separaste. O sea, yo le di a entender que todo lo que había hablado mal de la otra persona había sido ella cuando le dije, y ahí fue cuando te separaste. Entonces ella no lo tomó a bien, se disgustó, duró brava mucho tiempo conmigo y yo lo único que dije fue, Señor, ay, ayúdame, Señor, a corregir, o que sea, que yo no haga ese tipo de chistes porque de pronto voy a incomodar, de pronto se incomoda la gente. Y bueno, pasó, pero eso solamente se lo dije yo al Señor. Yo yo en oración le dije, ayúdame, yo voy a dejar los chistes, no voy a hacer más chistes. Entonces, en un ayuno siguiente, porque creo que esa semana estábamos ayunando todos los días, entonces otra persona fue tomada en lenguas y habló y empezó a hablar de parte del Señor. Y de pronto se dirigió a mí y me dijo, hijo, yo no quiero que dejes tus chistes porque haces reír mi pueblo. Y yo pues dije, realmente viene de parte de Dios, porque nadie, sino solamente Dios y yo, sabíamos eso. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que nosotros debemos siempre, 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 siempre tener la palabra de Dios morando en nosotros y estar seguro de que Dios nos contesta, y Dios tiene algo que es muy hermoso, como todo lo de él, que es que Él es detallista. Él es muy detallista en cosas que uno no piensa que le va a contestar, le contesta y lo sorprende a uno con tremendas cosas, así como dice la Biblia. Sí, Señor, es así. Es así. Nosotros somos conscientes de que
Sí nos equivocamos al hablar. Y hay que darle gracias a Dios porque nos equivocamos, porque así aprendemos. Y hay una enseñanza significativa. Quiere decir que la letra con sangre entra. Cuando nos equivocamos, cuando la embarramos, cuando nos sentimos mal, entonces ahí es donde podemos orar, Señor, no quiero volverme a equivocar con esto, ayúdame para no volver a decir estas palabras, no quiero volverle a causar enojo al esposo, a los hijos, no quiero causar ese daño, bendígame, ayúdame, póngame palabras de amor, palabras de sabiduría, palabras suaves, ayúdame con el tonito, ¿sí? Yo se los digo por experiencia porque yo lo he vivido, yo he tenido un tonito de matrona, un tonito brusco, y eso ha hecho que cause ofensas. Entonces yo siempre oro, Señor, por favor, líbrame de ofender directa o indirectamente. Y le empecé conociéndome, aún nacida de nuevo, necesitaba eso. Y le empecé a decir, Señor, necesito aprender a cambiar el tonito, porque soy muy brusca en algunas cosas, ¿sí? Entonces empecé a desarrollar eso, necesito esa renovación del entendimiento, ¿sí? Yo sé que en este módulo 3, ustedes ven ahí los temas que de pronto creen que ya saben, y yo creo que algunos pensaron, ay, no, pero van a repetir lo mismo, porque la pastora Luz ya nos traía adelantados, pero el Señor me reveló que nos hacía falta trabajar la renovación del entendimiento. Yo sé que no está en el pensum, pero por eso empecé hablándoles de adorar, de alabar, de exaltar, de la comunión, de seguir la relación, de crecer en el primer amor. Pero ya en la renovación ya seguimos trabajando la oración. ¿Cómo estoy orando? Si estoy creciendo en mi oración, si lo estoy haciendo bien. Y ya pasar a que, bueno, sí, yo me sé los pasos, las clases de oración, eso me lo sé porque yo ya llevo cristiano tanto tiempo y yo he oído cristianos que cuando le digo, le vamos a enseñar la oración, dicen, no, pero si eso yo ya lo sé, yo ya llevo años, eso entonces yo puedo enseñar la oración. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas, nos vamos dando cuenta que sí había estorbos, que sí estábamos orando mal, ¿sí? Que sí se estaba atentando contra la relación, ¿sí? Que sí de pronto nos faltaba la renovación del entendimiento. Y para mí que ya, gracias a Dios, he crecido en la relación, en la comunión, pues aún así, quizás me falte, ¿no? No dudo que me falta, pero llega un momento que yo me debo conocer. ¿Cómo estoy hablando? O sea, ¿yo qué estatura tengo? ¿Estoy actuando con berrinches? ¿Estoy actuando con madurez? ¿Cómo estoy actuando? Porque ya tengo que ir mejorando el testimonio. Pero a veces tengo el mismo testimonio y me dice, no, pero es que yo soy así. No, pero es que nadie me la va a montar. No, pero es que yo, una cosa es que yo a la iglesia y porque se ha nacido y bueno, me dijo una vez una persona, me dijo, y usted siendo pastora, yo le dije, como pastora, y todo le puedo decir que es hipócrita, mi hijita. Entonces, uy, peor. Entonces ya seguíamos ahí como en cuestionamiento, ¿sí? Otro día otra persona, yo no, ¿qué tal esta filistea incircuncisa? Entonces ya después me dijeron, uy, pero pastora, está agresiva. Entonces yo, uy, no, sí, Señor, cámbiame esto, ayúdame, llévame a darme cuenta las cosas que también cometo, mis palabras, mis acciones, y aún a veces sigo siendo brusca porque puedo ser pastor y profeta al mismo tiempo por el llamamiento y llega un momento que a veces las palabras son muy fuertes. Entonces yo digo, Señor, necesito manejar ese don de exhortación, ese término de profeta, querer enderezar el camino de la persona. Necesito organizarme un poquito, en todos esos errores que yo cometo, ¿sí? Aún nacida de nuevo, sin anular el nuevo nacimiento. Porque el problema es que varios dicen, no he nacido de nuevo porque me disgusté, porque algo no me pareció, porque hablé mal. No, es que vamos en crecimiento, ¿listo? ¿Aló?
Va creciendo en ¡Aló, gracia. aló, aló! ¡Ey! Creciendo en sabiduría, en amor, en fe, en las palabras. Aquí, por ejemplo, dice que debemos orar conforme a la palabra. El no orar conforme a la palabra, pues puede atentar también, ¿sí? Si yo no me evalúo, por lo menos esto ya es para creyentes. Recordemos que los creyentes somos los que oramos conforme a la palabra, ¿sí? Entonces, por favor, voy a ver si les busco 140 peticiones que hay conforme a las escrituras. Pero cada vez que tú examinas, vas leyendo las escrituras, te vas dando cuenta que puedes orar conforme a lo que vas leyendo, ¿sí? Entonces, por favor, vayan avanzando. Vayamos, dice la cartilla. Siguiente diapositiva. Pero son 140, 140, Paz. Yo tengo 125. Ah, bueno, vea, pero es que eso hay muchos más. Puede decirse que uno ora con toda la Biblia, pero si hay 125, gloria a Dios. ¿Las tienes? ¿No las puedes enviar? Si las Bueno, tienes yo en tal vez PDF. no, la tengo en una cartilla. Más tarde. ¿A dónde va tarde? Lo tengo en una cartilla, Paz. Si quieres, la transcribo y lo envío al grupo. Bueno, puedes tomarle Yo las foto tengo en el escáner. computador, se las puedo enviar al correo, pastora. Me da el Ah, correo sí. en el... Yo la tengo. Bien, Pilar, gracias. Apúntalo. Bueno, ahorita les pongo el correo ahí en el grupo. Gracias, mi Pili, por esa ofrenda. Porque pues yo pensé tomarle foto con el escáner y convertirlo en PDF. Es una forma en la cual tener las peticiones también ahí guardadas, porque pues trabajar en la renovación del espíritu de nuestra mente toma un tiempito. Esa renovación va a medida que vamos creciendo. Recuerde que Jesús no nació aprendido, él tuvo que aprender y nosotros estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Quizás Jesús también llegó a tener estorbos en sus oraciones, pero él llegó a crecer más oyendo la voz de Dios, más evaluándose, analizando todo. Recuerden que él guardó 613 mandamientos. ¿Listo? Entonces, la incredulidad, el no orar conforme a las escrituras, el no estar en paz con la esposa. Aquí dice literalmente esposa, ¿sí? Pero Paz, pues vamos a todo. Paz, pero hay que tener en cuenta en la diapositiva interior también, que es muy importante, el orar conforme a la escritura, pero el orar, recordemos que es una acción de pedir. Hay muchas personas que oran recordándole a Dios la escritura. Tu palabra dice tata, pero en realidad no le están pidiendo. Le están diciendo, tu palabra nos dice tata, tu palabra nos dice tal, y piensan que están orando. Señor, tu palabra nos dice, pero recordemos que es una acción de pedir. Entonces, el orar conforme a las escrituras siempre tiene que implicar pedir. No es recordarle a Dios la escritura, porque yo me imagino a Dios sentado allá en su más grandioso trono diciendo, sí, señora, eso dice ahí, pero ¿qué quiere? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que debemos pedir conforme a la escritura, pero recordemos que es pedir, no es recordarle a Dios la escritura. Pastora, hay momentos sí, no es recitar, recitar la escritura, pero sí pedir lo que usted encuentra, la promesa, la bendición, lo que encuentra ahí en las escrituras. Sobre todo el Antiguo Testamento, que tenemos a veces que tomar el sentido de muchas cosas. Entonces, ¿cómo acomodamos a veces ese conforme a la escritura con el sentido que debemos darle a alguna porción de ella? Porque sobre todo, como sabemos, el Antiguo pues tuvo ya un objetivo, y entonces cuando hacemos conforme a esa escritura, entonces no es también cómo ajustamos eso al sentido que debemos ponerle. Más o menos mi pregunta. Bien, Francisco, no se lo reveló carne ni sangre. Muy bien, hermanito.
Es claro ponerle el sentido, ¿sí? Si allá dice ojo por ojo, diente por diente, no es que usted, Señor, le pido que le arranque un ojo. No, ¿sí? Lo Jesús dijo, más yo les digo, si te maldicen, bendice, porque si usted ora mal, está maldiciendo. Y recordemos que hay gente que sí usa la Biblia para orar mal, para pedir en contra. Y hay oraciones en los salmos o peticiones de David que fueron muy bruscas, que quede huérfanos, que quede viuda, que se le acaben sus graneros. O sea, eran unas peticiones tan terribles de maldición. Y hay personas que han usado, aún cristianos, han usado ese tipo de oraciones para maldecir. Vuelve el baldón, traiga hambre, traiga muerte, traiga guerra. Todo esto han pedido sin examinarse el corazón de que están orando mal. ¿Listo? Una vez Jesús iba subiendo hacia Jerusalén, se quedó mirando y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Eso implicaba que las personas no sabían con qué sentido iban a pedir. Y cuando una persona pide con un sentido de venganza, pues va a orar mal, ¿sí? Cuando una persona ora con un sentido de dolor, de amargura, de duda. Por eso es importante en este crecimiento, en esta renovación del espíritu y creciendo a la estatura de Jesús, es importante, demasiado importante, examinarnos entregándole al Señor los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el razonamiento, el conocimiento, lo que me parece, ¿sí? Porque a veces tenemos muchos argumentos y conforme a sus argumentos es que actuamos a veces mal. ¿Listo? Entonces aquí dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un mandamiento para los varones. ¿Por qué? En especial para los esposos. ¿Por qué? Son una sola carne, porque son los sacerdotes del hogar, porque en su gran responsabilidad para que Dios le conceda el dinero, debe orar. Dios es el proveedor y usa al varón como proveedor del hogar. Dios es el protector, pero usa al varón como protector del hogar. ¿Sí? Dios es el sabio, el todopoderoso, el padre, y él usa al varón para ser esposo, para ser padre, para tener la fuerza, la organización, todo lo que se maneja una casa, un hogar. ¿Sí? Porque el varón pues para eso tiene que cumplir unos roles. No puede desarrollar esos roles si está en pleito con la esposa. Entonces tiene que vivir sabiamente. Dele honor a ella para que ella no se fatigue, se cargue, se canse. Trátela con toda paciencia, con toda delicadeza, cuide sus palabras. Porque pues suceden, hay cantidad de casos de convivencia, cantidad de mujeres amargadas, con maltrato verbal, psicológico, ¿sí? O sea, no hay puños físicos, pero sí hay unas palabrotas que matan, hieren los sentimientos y la autoestima. Entonces puede suceder que eso es un estorbo para el varón si ora y habla mal. Pero también en un pleito, en una contienda, las mujeres hablamos a veces feo también y respetamos a los maridos y tendemos a creer que tenemos la razón. Eso hace que el estorbo le llegue a ellos y ellos no puedan orar, no pueden a veces. Y eso los desanima, los cansa. Bueno, pasa de todo, ¿no? Porque hay hogares que pasa de todo. Entonces, por eso es importante
desarrollar el evangelio en la vida cotidiana. Paz. Siguiente diapositiva, hijo, dime, Sol. Una pregunta, pero lo bueno de uno debe que hacer lo que hizo el Señor Jesús cuando estaba en el momento más duro y más difícil de que todo lo injuriaban y todo eso. Y más que todo en la pareja, uno ve si la persona, el compañero o la compañera está muy airada, tal cosa, y el otro que tiene sabiduría de Dios calla. Mejor que calle la boca y se calla, y como dice, para pelear se necesitan dos, pero si la otra persona está en silencio, yo creo que hasta ahí ya la otra no, se acabó el problema. Muy bien, mejor Solecito. Por eso es que la tarea de estos estorbos es buscar las soluciones, ¿sí? ¿Cómo combatir los estorbos? Interesante hacer una tarea así, ¿cierto? Usted empiece a evaluar que si hay un estorbo, bueno, ¿y cuál es la solución? Dijo Ricardo. ¿Cuál es la opción? ¿Qué hago contra este mal? Entonces, pues, un conocedor como usted y como yo, que quizás fuimos apresurados para hablar o creemos tener la razón porque conocemos, debemos pedir al Señor, ayúdame a enmudecer, ayúdame a ganarlo sin palabras, ayúdame, Señor, ponga candado en mi boca, yo no diga todo lo que pienso, porque a veces me llegan pensamientos de que yo creo que soy mejor que otro o que yo tengo la razón. Ayúdame a perder para ganar. Ayúdame, Señor, ayúdame a ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, a todos con amor, con el amor tuyo. Ayúdame a verlos con los ojos tuyos. O sea, yo no sé, o sea, yo aquí estoy rasgando mi corazón y diciéndoles muchas veces yo oré así y he crecido, pero usted también debe empezar a hacerlo, ¿listo? Entonces, la duda o la falta de fe. Ya habíamos dicho este versículo de Santiago 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, cuando hay duda o falta de fe o incredulidad, quiere decir que falta sabiduría. Cuando no se ora conforme a la palabra, falta sabiduría. Cuando no se actúa conforme a la palabra, falta sabiduría. Por eso es importante pedir sabiduría, ¿sí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastraba por el viento y echada de un lugar a otro, de una parte a otra. Entonces usted, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Pido? ¿No pido? ¿Pero para qué pido si no me da? ¿Sí? Entonces es necesario evaluarnos todos, para crecer a la estatura del varón perfecto. Siguiente, hijo. Hice esto de organizar esta clase por amor a los que no alcanzaron a leer este material y para confirmar y afirmar este trabajo. ¿Listo? El ser orgulloso. Recuerde que el orgullo tiene que ver con la altivez. Hay gente que se le crece el moño, hay gente que es brava, hay gente que siempre cree que tiene la razón, hay gente que es presumido. Acordémonos del publicano, el fariseo y el publicano. El publicano, gracias, Señor, porque yo sí no soy como este, yo sí me congrego, yo sí ayuno, yo sí hago. Y dentro de ese monólogo, pues este hombre no estaba orando, sino que estaba sacando pecho desde su vida, de su forma de ser, ¿sí? Mucha gente que saca pecho y se le crece el moño y cree que no necesita, pero no, mire que todos necesitamos. Es mejor ser pobres de espíritu, es mejor ser humildes, porque al humilde Dios lo atiende, ¿sí? Pastora, una pregunta, ya que se toca este tema de ser orgulloso, ¿esto también está relacionado con ser soberbio y con querer siempre tener el control de las situaciones, ser controlador? Sí, Señor. Entonces vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos lleve a evaluarnos, a seguir creciendo. Ustedes saben que uno es el convencimiento antes de nacer de nuevo, que es el convencimiento de pecado.
pero después de nacer de nuevo entramos a otro convencimiento y es de ya cómo se porta un hijo de Dios, cómo debe andar un hijo de Dios. Seguir las pisadas de Jesús, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Mi estilo de vida, tengo todavía mañas, costumbres, resabios. Dime, hermanito. Pues a mí, eso es como ejemplo, ¿no? Pues son estas vivencias, pues nos ayudan, sobre todo a los que no les ha pasado. A mí me pasó algo cuando yo empezaba a enseñar alguna vez en el templo y a raíz de eso no volví a enseñar en el templo. Porque yo un día estaba enseñando, pero yo tengo, o sea, yo siempre pregunto, ¿sí? ¿Sabe usted por qué tal cosa o sabe usted por qué tal otra? Y alguien del público simplemente me dijo, Ricardo, le dije, señor, me dijo, ¿sabe qué? A mí me aburre su sobradez. Y yo le dije, ¿perdón? Que a mí me aburre su sobradez, usted es muy sobrado, usted hace unas preguntas como muy sobrador. Y yo me quedé callado, yo dije, después fui en oración, le dije, Señor, yo soy sobrador, uy, perdóname, si yo soy sobrador, ayúdame, yo no quiero hacer sentir mal las personas, no quiero que se sientan mal, pero eso me cohibió, pastor, eso o sea, como que mi forma de hacer las preguntas ya me cohibía, me echaba como para atrás, como que me daba como, cómo pregunto, cómo lo debo hacer, así como tú dijiste hace poquito, que el tono de voz, yo decía, ¿será mi tono de voz? ¿Será mi postura? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será que me puede estar pasando? Que ofendo a la persona porque mi objetivo en ningún momento fue ofender, ¿sí? Sí, ni que se sintieran mal, pero pues él me lo dijo así, yo fui en oración a Dios, Señor, yo soy así, ay no, yo no creo, y yo trataba como de examinarme, pero como pues no están los videos, ahorita sí, gracias a Dios, ya podemos ver los videos, a ver cómo hace uno y qué gestos tiene, o qué mañas, o qué muletillas, pero en ese entonces para mí fue bien confrontante la situación, y de hecho no volví a enseñar en el templo. Sí, Hola, eso pasa. hola. Eso pasa. Hermano, a mí me pasó algo también así parecido a lo suyo y por eso usted es mi asistente, vea, nos entendemos ahí. Llega un momento que nos toca evaluarnos, todos nos debemos evaluar, ¿sí ve? Por favor, vamos creciendo. Y si nos equivocamos, mire, perdonémonos a nosotros mismos dándole gracias a Dios porque nos equivocamos, ¿sí? Señor, gracias porque me equivoqué. De esto tenía que aprender, ¿sí? Pastora, Dime. y es que a veces no es, de pronto en el caso de Ricardo o de la Siguiente pastora. diapositiva, hijo. ¿Sí me escuchan? Sí. Discúlpame, Janet, sí. Sí, ahora sí, ¿O Gloria? que Sí. a veces no es la intención, como en el caso de Ricardo, de ofender con las preguntas, o de la pastora Luz, de pronto el tono de voz, sino hay personas que no aguantan o no les gusta ciertas conductas, ¿sí me entiende? Pero no es la intención de la otra persona de ofender o de hacerse o pensar que está por encima de los demás, sino es que hay personas que tampoco les gusta como que la persona sobresalga o que la persona esté progresando en cierta manera, entonces lo ven como si estuviera con toda la intención de ofender. Es como eso, ¿no? Sí, Como la señora, muy bien. diferencia de ser de cada persona, el carácter de cada uno. O Eso, somos y a muy veces nosotros no hipersensibles. sabemos que las personas estén susceptibles, que sean sensibles, que estén en esos días, nosotros no sabemos. Por O eso hay que pedir hipersensibles al como Señor, Brandon llévanos al... Ramírez. Dime.
Sí, lo que ¿Puedes su merced cambiar la dice es verdad. diapositiva, hijo? Lo que su merced dice es cierto. De pronto, sí, de pronto no es la intención de la persona, de pronto es su manera como de expresarlo, pero y puede ser tipo también diferencia entre temperamentos. De pronto puede Por ser que eso una dice la persona es Biblia, más delicada soportaos. para hablar. Sí, pero por eso la Biblia dice soportados unos a otros, porque es que precisamente no somos iguales, no podemos ser iguales aunque todos seamos nacidos de nuevo. ¿Por qué no podemos ser iguales? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y en el cuerpo todos los miembros son diferentes. El ojo no puede ser pie, la mano no puede ser vista, y ojo, oído. Todos tenemos como miembros del cuerpo de Cristo diferentes funciones y diferentes formas de ser, que no vamos a negar que podemos hacer, dejar que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? En mi congregación algún tiempo todos querían imitar al pastor Israel y hablar como el pastor Israel y que era el tonito de voz del pastor Israel y yo hablaba duro, ¿sí? Entonces, pues claro, eso lo consideran como que uno pues es nacido, no es nacido de nuevo, o esa persona le falta, o esa, pero yo no sé, yo decía, Señor, tiene que ayudarme porque yo no soy santanderiana, pero parezco, ¿sí? O sea, hay cosas que eran muy como muy, y pues tampoco soy boyacense, pero también me falta un poquito, ¿sí? Entonces uno se... Pastora, qué pena interrumpirte. Yo también Tranquila. estaba pensando pues en lo que están comentando y yo pienso también que de pronto la persona que hizo eso, la persona que sienta eso es porque de pronto no va dispuesta a escuchar a Dios, a escuchar lo que el hermano quiere manifestarme, lo que él me quiere enseñar, lo que, ¿sí? A escuchar a Dios, van es como dispuestas a escuchar al hombre. Entonces, por eso son esas personas que dicen, ay, no, si no está el pastor, entonces yo no voy porque no me gusta. Sí, señora. Y eso nos ha pasado, o sea, Porque ellos están acostumbrados a escuchar. sí, Isabelita, gracias, gracias Linda por ese aporte, porque sí, a veces queremos escuchar a lo que nosotros nos parece y lo que nosotros queremos. Entonces, por favor, aprendamos a escuchar, a oír, porque a veces aún en las profecías queremos oír que nos caliente el oído y que sea bonito. ¿Sí? Pero a veces no queremos oír una exhortación, una corrección, no queremos oír nada duro, ¿sí? Entonces también tenemos que aprender a pedirle a Dios preventivamente, guarda mis oídos, ayúdame a que yo no esté a la defensiva, porque yo con una persona andaba a la defensiva, o sea, yo ya no confiaba en esa persona y andaba a la defensiva. Cualquier cosa que me decía me parecía que me estaba echando vainas, me parecía que estaba cuestionándome. Entonces yo siempre tenía ya como un razonamiento, una respuesta para la persona, ¿sí? Y pues ya llamándome nacida de nuevo, ya. Entonces todo esto, ¿sí? Yo sé que el Espíritu Santo nos está dirigiendo en estas clases, ¿sí? Yo sé que es el Espíritu Santo, porque todo esto es necesario, ¿listo? Entonces, pues yo creo que ya habíamos hablado del estorbo de no perdonar, y el no perdonar altera no solo la oración, sino el llegar a entregar nuestras ofrendas, el llegar a estar en paz con las personas. Hay que buscar la paz y la santidad, pero a veces no tenemos contentos a todo el mundo. Entonces, sobre todo mantengamos el ambiente del hogar, en la convivencia en el trabajo, si mantenemos 8 horas en el trabajo, la convivencia en el estudio. Mire, busquemos nosotros perder para ganar, busquemos ser diplomáticos para hablar, muy sutiles para el trato con las personas, no ser presumidos y perdonar las ofensas, teniendo en cuenta que unos no conocen al Señor. Y como yo soy el que conozco, pues a mí me exige más. O sea, usted lleve la segunda milla, si lo maldicen, bendiga, si dicen toda clase de mal contra usted mintiendo, perdone, ¿sí? Si le piden prestado, dele. O sea, esto sería vivir el evangelio.
que esas cosas pues las vamos a tener que seguir profundizando ya en el módulo 4. Pero quiero que usted evalúe un poco aquí estos estorbos, ¿listo? Porque a mí me cuestiono mucho y me preocupo por qué las personas no tienen paz, por qué piden y piden lo mismo, por qué las personas no como que, sí, como que parece que dieran a entender que Dios es sordo y como que Dios es ese juez injusto, ¿sí? Porque la viuda venía al juez injusto porque era un injusto, pero Dios no. Entonces digo, pero es que hay tantas cosas que se insisten y se insisten y se insisten, es por incredulidad, por falta de perdón, por el orgullo, por XY, ¿sí? Entonces yo hay algo que el Señor a uno le responde, sí o no, o espere, ¿sí? El no es una respuesta, el esperar es otra respuesta, ¿sí? Y hay cosas que Dios nos concede, pero no eran lo conveniente. Entonces, después uno se está quejando, pero yo no quería eso, pero esa fue la solución que usted me dio, fue lo que te pidió y me insistió tanto que le diera ahí. A veces cuando las cosas no se nos dan tan rápido, hay que evaluar, ¿será que no conviene? ¿Será que estoy pidiendo mal? ¿Será que tengo un estorbo? ¿Será que el Señor quiere prevenir algo? No, eso que estoy pidiendo de pronto no debe salir así. Sí, alguna vez me pasó que yo me solicité un préstamo inmenso en el banco y no me salía y no me salía y discutí con la asesora, pero ¿qué pasó? Pero ¿cómo así? Pero yo soy cliente de este banco, mire mis movimientos, mire mi vida crediticia, ¿cómo así? Mire que, o sea, ¿por qué me retienen ese préstamo? No sabemos, señora Luz, el asesor, la asesora, XY, no, ¿con quién tengo que hablar? Y yo fui así, toda matrona, creída, y llega un momento que me autorizaron el préstamo, ¿sí? De tanta canzoneadera me autorizaron el préstamo. Oiga, y me roban, me robaron ese préstamo. Y yo decía, uy, por eso era que no debía salir. Paciencia. Ay, Paz, yo quisiera agregar algo. Pastora, ¿le puedo decir algo? Que me afectaba a mí cuando decían era que Dios da a cada uno lo que se merece. Uy, yo me sentí a veces confundida por situaciones así. Y por la deuda, ¿no, pastora? Que no hay que endeudarnos. No, lo grave es que quedé endeudada, me robaron, no pude pagar. No, lo que pasa es que Dios sí sabe muchas cosas y Dios sabía que autorizarme ese préstamo me podían robar, ¿sí? Y sí me robaron, ¿sí? Y ahí es donde yo dije, Señor, esta es consecuencia de mis afanes, de no saber oír la voz de Dios, de creerme, de tener mi orgullo, de tener... Son muchas cosas. Mire, cada cosa que me ha pasado en la vida me ha dado un aprendizaje. Y para mí esa es la letra que con sangre entra, ¿sí? Porque si la letra entra con sangre, esas enseñanzas a uno no se le olvidan. Discúlpame que sea tan sincera, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Ahí también en Es no lo mejor. perdonar entraría perdonarse a uno mismo, ¿verdad? Es que estaba leyendo Uy, una sí. lámina de las que usan para evangelizar y en una de las citas que decían, no recuerdo ahorita cuál es porque no tengo la lámina a la mano, pero creo que estaba en Juan. La voy a buscar y cuando la busque se las comparto, pero decía como quien dice que si nosotros no perdonamos, como que atamos a esas personas. Pues fue Bueno, como lo que es que se me vino a la necesario. A mente. veces pasan cosas. Mira, una vez yo estaba también en un lugar y me robaron el celular. Y yo entonces le decía, Señor, ¿y por qué me robaron el celular? Y el Señor me llevó a orar mucho por el ladrón, ¿sí? Entonces hay cosas, hay casos de casos que suceden con un propósito, ¿sí? Yo creo que el Señor no permitía que me saliera eso porque ese dinero, porque estaba establecido que me lo iban a robar, ¿sí? Que yo tenía que aprender esa lección. Pero también, ¿sí? También, ojo, Dios quiere evitarnos sufrimiento y a veces uno no se deja, ¿sí?
hay situaciones que pasan, sí, tú puedes orar por el que te robó, puedes orar por toda situación, pero si tú mismo te perdonas, tú mismo le das gracias a Dios, gracias Señor. No quería aprender de esta manera, pero aprendí y enséñame a evaluar mi oración y enséñame a insistir y buscar la paz, porque estoy buscando la voluntad tuya, porque es que acuérdese que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, obvio, si yo me iba a meter en tremenda deuda, y pues de hecho me metí, me tocó años pagar eso, no, eso fue una lección muy buena. Entonces, ¿a qué voy yo? Ustedes y yo debemos estar expuestos continuamente a ser preventivos en la oración, ¿listo? Y más conocernos a nosotros mismos, por favor, no descuidando una salvación tan grande y tampoco creyéndonos firmes, sino cuidar no caer, sabiendo que en nuestra debilidad sí se perfecciona el poder del Señor. Siguiente diapositiva, hijo, porque volvió y se me acabó el tiempo y no pudimos ver. Aunque ahí les dejo las diapositivas, ya es la segunda vez que hablamos de la clase. El practicar el pecado. Recuerde que si estamos en práctica de algún pecado, eso es estorbo también. Perdón, ¿por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que Dios no me da? Pues porque la persona está practicando algo que no le agrada a Dios, no procede al arrepentimiento. Y vamos a evaluarnos mucho en esto. ¿Listo? Siguiente. Esto lo hago de que la leamos. ¿Listo? Ahí le envié el correíto, Pili. Mi hermanita. Paz. Bueno, pa. Eso que tú dijiste ahorita me cuestiona un poquitico, porque uno de los pasos de estorbo es la incredulidad. Y practicar el pecado, si se ora con incredulidad, ¿se estaría practicando el pecado? Sí, señor. Muy bien. Y también, si no oras, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo que no provenga de fe es pecado. O sea que hay muchas cosas que pueden ser práctica del pecado. La ociosidad, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, de pronto el hablar mal, el ser insistente en lo malo. Son muchas cosas que hay que evaluarnos y ya no debemos pecar. Practicar es reincidir en una situación que el Señor ya nos liberó. Yo ya no debo estar en eso. Ya no me nace, entonces vamos a evaluarnos, no lo voy a hacer. Pero si lo hace, pues atenta contra la relación. Obvio que el pecador, uno que era ciego, pensaba que Dios no oye a los pecadores. Y Dios sí oye a los pecadores y atiende a los pecadores. Pero ya se me convierte en un estorbo a mí que soy conocedor. Pues estoy hablando de los conocedores, no estoy hablando de los que no son nacidos. Ya hablemos de nosotros como nacidos de nuevo. Se me convierte en un estorbo estar discutiendo con alguien y eso es pecado. No perdonar, eso es pecado. ¿Sí? Mantener el altivez, eso es pecado. Entonces, todo lo que conlleve una maña, costumbre, resabio, que altere no vivir el evangelio, se me convierte en pecado. Y tengo que erradicar eso de mi vida porque estoy descuidando la salvación y puede llegar a ser perjudicial contra la salud espiritual y la vida eterna. No sé si me hago entender. O sea, Paz, que eso puede causar un problema como las vírgenes insensatas. Sí, señor, muy bien, exactamente. El no tener aceite suficiente también es pecado. Y un pecado quizás no de muerte, pero si lo deja avanzar, desafortunadamente puede quedarse del arrebatamiento.
Entonces, obvio. Dijeron los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién podrá salvarse? Bueno, el conocimiento propio, ojo que el conocimiento envanece. Tengamos pendiente que las personas, nosotros todos, debemos tener cuidado de nosotros mismos y el conocimiento. Que el conocimiento no se nos convierta en letra muerta, ni tampoco se nos convierta en altivez, orgullo, soberbias o pues sobradez, que nos creamos sobrados, que porque nosotros sí, no. O sea, tenemos que aprender. Dime. Pero otra cosa que también se puede aplicar acá, creo, ¿no? Es tampoco nosotros darnos ese látigo, lo digo por el comentario de la hermanita que dijo ahorita que dura esta palabra, ¿quién podrá salvarse? Porque es que eso también puede hacer en nosotros perder nuestra confianza en Dios, y recordemos que nosotros en nuestra oración diaria debemos pedirle a Dios que Dios sea el que nos guarde sin caída y que Pero Dios... sí es dura esta palabra, o sea, No, sí el Señor... sí, tranquila, sí. Pero yo me refiero a lo siguiente, que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Pedirle a Dios que Dios nos ayude a guardarnos sin caída y que Dios nos revele a nosotros también. Esto que está haciendo Dios en este momento a través tuyo es mostrándonos a todos ciertos problemas que podemos tener y que gracias a Dios lo sabemos, porque muchas veces no los vemos como problemas, los vemos como algo normal. Entonces, si no lo vemos como problema, pues pasa como el que no se ve perdido, pues nunca va a pedir salvación. Entonces, pues igual sí. nosotros en este caso, si nosotros no Aunque sabemos no estamos estas perdidos situaciones, ya, sino que debemos no estoy darle esa diciendo, salvación, ¿sí? no, me refiero a que es que este estorbo, si se deja crecer, Bien. nos va a dañar nuestra relación con el Señor, que nos es muy importante saberlo para poder decirle al Señor, ayúdame con esto porque yo tengo este chicharrón, yo tengo esta fresa, yo tengo este caramelo, ¿sí? Yo tengo esto. Entonces me es necesario, Señor, que por favor ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, que necesito corregir esto. Ayúdame. Y yo, por experiencia propia, sé que si le pedimos a Dios cosas como, ayúdame que estoy fallando en mi genio. Cuando nos exaltamos, porque Dios no nos lo va a quitar, nosotros debemos corregirlo. Pero Él empieza a mostrarnos el momento en que nosotros fallamos y nos recuerda, ahí fallaste, ahí hiciste tal cosa. O sea, nuestra conciencia empieza a actuar y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, nos dice, ojo con eso, pilas con esto, pero si no le pedimos, Dios no se mete donde no lo llama. Por eso es muy importante conocer todos estos estorbos y tenerlos en cuenta y hacernos en nosotros mismos esa autoevaluación y decirle, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y con eso podemos pedirle que nos ayude en la situación. Sí, señor. Muy bien, mi hermanito. Gracias por ese aporte. Es necesario seguir cuidando esta salud espiritual. Sigamos creciendo como una iglesia saludable. Sigamos creciendo con una mentalidad de amor, de esa gracia. Las personas hoy en día les da mucho miedo casarse por la situación de tantos divorcios, tantos problemas, y ven el matrimonio como algo traumático, ¿sí? Precisamente por las discusiones, por las cosas que pasan. Y es importante entender que lo que dice el hermano Ricardo es muy cierto en cuanto a que nosotros debemos ser preventivos. Yo sé que un médico duramente puede decir tienes cáncer y es un cáncer avanzado. Entonces la persona obvio no quiere oír eso, pero llega un momento que si la persona quiere vivir, va a luchar por su salud, se va a someter al tratamiento. ¿Qué hay que hacer, médico? ¿Sí? Entonces, lo lindo es que ustedes están diciendo qué hay que hacer, cómo podemos organizarnos. Y aquí estamos aprendiendo
¿sí? Y pues no quería que se les acumulara la tarea, pero se les va a acumular a los que no la han entregado, y es que concreten estos estorbos con la solución. ¿Cuál será la solución? ¿Cómo poder pasar a evitar tener ese estorbo, a erradicar ese estorbo? ¿Listo? Todo esto nos vamos a evaluar, ¿listo? Y nos vamos a mí me gustó una tarea que envió Janet y otra que envió Gloria, enviaron un audio con un arbolito, con una imagen. ¿Sí fue Janet? ¿Sí fue Gloria? Porque han enviado hartas tareas que no me acuerdo si esa fue. Pastora, pero eso era lo del Padre Nuestro, ¿no? Para Eso, enseñar el hagan Evangelio. algo parecido así con lo del Padre Nuestro, pero los estorbos, ¿sí? Pueden hacer un mapa, pueden hacer unos pasos de crecimiento, una escalera de crecimiento en la oración, no sé, ¿sí? O sea, piensen en esta situación a veces de los estorbos, ¿sí? Porque es que esto es algo, es un filito, o sea, la vida, eso es un filito, es una cosa muy mínima que uno ni se da cuenta, ¿sí? Uno ni se da cuenta, y hay gente frustrada porque piensa que no ha nacido de nuevo, y otros ya han nacido de nuevo, pero no supieron cuidar ese nuevo nacimiento y se sienten frustrados. Entonces llega un momento que lo que nos acaba de decir Ricardo, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero si yo le pido, ¿sí? No descuidando esa salvación tan grande, y ahí es donde me debo evaluar, ¿sí? Porque quizás después de nacer de nuevo me sigo convirtiendo de mañas, costumbres y resabios. Entonces tengo que seguir creciendo. No nací aprendido. Para montar bicicleta, aprender a manejar o montar bicicleta o aprender a caminar, el bebé se cae muchas veces, ¿cierto? Y uno se cae muchas veces, se equivoca muchas veces. Pues eso no quiere decir que vamos a anular ese nuevo nacimiento tan hermoso que nos otorgó el Señor por su obra preciosa en Cristo, pero debemos crecer, debemos asumir esta relación matrimonial que llevamos con Jesús y mantener el amor. Y aunque el amor sea sufrido, porque hay casos de sufrimiento en ciertos hogares, tengo que aprender a crecer, ¿sí? Y hay desacuerdos y cosas que de repente yo no tengo claro de pronto en mi vivir, en mi diario caminar, y entonces por eso esto lo debemos hablar, ¿listo? Esto es importante. Mejor dicho, les voy a dar de tarea este fin de semana para que se pongan al día con la otra tarea. Y si el lunes no me han presentado tarea, no les dicto clase. Es que, ay, ¿cómo así? Porque de nada me sirve avanzar y dejarles tareas y tareas. No, quiero que usted vaya discerniendo lo que va aprendiendo, ¿listo? Y lo vaya poniendo en práctica. La otra diapositiva, hijo, a ver si, porque tengo que pasarme a otra reunión. Ahora tengo otra reunión. ¿No se puede hacer oral? Sí, claro, usted puede hacer un audio, un video, no sé, una cartelera, unas fichas, un juego de cartas, un juego de dominó, alguna cosa. O sea, es importante que nosotros nos evaluemos en la oración, ¿listo? O sea, hágalo otra vez de manera creativa, porque recuerde que estas tareas nos fortalecen a nosotros, no es para acorchar a nadie, es para crecer, ¿listo? Bueno, el ser perezosos. El siguiente, hijo, quiero de pronto evaluar los títulos para que usted los analice. El afán es otro estorbo. El otro, hijo. La vista. Cuidemos la vista, cuidémonos del afán, oremos. Esos estorbos porque usted ore preventivamente, ¿listo? No, líbrame del afán, líbrame, Señor, del afán. Líbrame de mi propio ojo, de mi propio olfato, de mi propio tacto, ¿sí? Ojo, esos títulos van a analizar las citas bíblicas y nos vamos a evaluar, ¿sí? Yo pecaba mucho con el olfato y no tenía fe en una persona porque, pues obvio, la persona echaba marihuana y continuamente llegar a la casa oliendo a vicio, pues yo no le veía cambio y no tenía fe en la persona, ¿sí? Y dije, no, Dios santo, esto parece imposible, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo oraba por la salvación de la persona, pero solo olerle, ¡ay!, se me acababa la fe.
ya, anulaba la fe. Y así le pasaba a mi suegra, oler a mi suegro todo borracho, y se anulaba la salvación por el olor. Bueno, y por la vista, por toda la realidad. Siguiente, Es decir, los 5 sentidos. todos los 5 sentidos, sí. Bueno, ahí ya llegamos, quiero que usted los evalúe, busque la solución, ¿listo? Hágase una tarea chiquitica de pronto con los mismos y busca una solución, ¿listo? Porque muy buena el aporte de Ricardo. Acá que Ricardo dijo que fue víctima de su propio invento. Paz, estas diapositivas no las dejas en el grupo. Sí, ya te las dejé ahí. Lo que pasa es que me tocó enviar el link varias veces porque se cayó el internet, pero ahí están en el link, ¿listo? Cuando se les llene el grupo, pues ustedes tienen que borrar, pero las diapositivas guárdenlas en la nube, guárdenlas en su drive, por favor, para que no las pierdan, ¿listo? Porque con Bueno, esto mismo van a enseñar a otros. ¿Listo? Y si hacen unas mejoradas, no sé, ustedes son tan creativos, Amén. pues mucho mejor. Dios les bendiga, hasta mañana, que descansen. Pero hasta el También, lunes. Feliz noche, Dios les bendiga. Igualmente, que descansen a todos. Chao, mi paz, Amén. bendiciones, bendiciones a todos, hermanos. Dios les Feliz bendiga noche. grandemente. Bendiciones a Chao. todos. Buenas Dios noches. los bendiga, hermanos. Aunque no pude escuchar bien porque se me cayó mucho el internet. Que a todos Dios me los guarde mucho. Bueno, tengo que pasar a otra reunión, entonces permítame orar así rapidito. Bendiciones. Paz. Y orar por Milena, que mañana le hacen el examen de la endoscopia. Bueno, feliz fin de semana. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que nos afirma y nos confirma que debemos andar como Jesús anduvo, que debemos crecer a la estatura de Jesús, que nos debemos mantener una relación hermosa en nuestro matrimonio con Jesucristo, para que no se altere en nuestra relación, para no perder el primer amor, para tener el aceite suficiente, para recibir siempre que pedimos. Quizás hay muchos para qué combatir esos estorbos, y yo le pido que nos lleve a crecer. Señor, guárdeme este equipo élite de los 3,000 obreros, llévelos a crecer mucho más. Usted los llamó a ser cabeza y no cola. Ayúdalos, Padre, y a todos los que fallaron, en el nombre de Jesús, se pongan al día en estas clases, en el nombre de Jesús. Sea propicio, Señor, y establece tu reino más y más entre nosotros, y afírmanos a crecer. Bendiga, Señor, a Milena Hernández, Señor, con ese examen de la endoscopia que le van a hacer. Sánala de sus diversas enfermedades y ayúdale a descubrir cuáles son los estorbos por lo cual ella vive tan enfermita, Señor. Venga la sanidad por medio de la llaga de Jesús en la vida de ella y de toda la familia, Señor. En el nombre de Jesús, traiga, Señor, a cada uno de nosotros libertad, verdadera libertad por medio de tu Hijo Jesús, porque si tu Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres de esos estorbos, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Recuerden que la tarea se las dejé para el fin de semana, envíenla en este fin de semana, porque si no el lunes no les doy clase. ¿Listo? ¿En serio? Bueno, Dijo, pastora. tocó orar para que le vuelva y le llegue el lunes. Bueno, los amo mucho. Igualmente, pastora, bendiciones. Dios le bendiga, pastora, bendiciones. Estar aquí. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastora. Un abracito. Amén, amén. Gracias a todos. Dios los guarde y los bendiga en el nombre de Jesús. Chao, Que feliz noche. descansen. Chao.